5 días de abril de 1965, por Jesús de la Rosa. Para finales de febrero de 1965, todo lo que faltaba para fijar la fecha del inicio de las acciones para derrocar el gobierno de facto era un acuerdo definitivo entre los altos militares comprometidos con dicha acción en torno al tipo de gobierno que sustituiría al gobierno de facto, vuelta a la Constitución del 63 con el regreso del profesor Juan Bosch al poder o la instalación de una junta militar que habría de organizar nuevos comicios para elegir nuevas autoridades. Sin haber terminado de ponerse de acuerdo en relación con la naturaleza del gobierno que habría de sustituir al llamado triunvirato, el coronel Miguel Ángel Hernando Ramírez y sus aliados acordaron que el alzamiento contra dicho gobierno de facto habría de comenzar a las 6 a.m. del martes 27 de abril de 1965 en el campamento 16 de agosto, asiento de la 4ª Brigada del Ejército Nacional. Pero, un hecho inesperado precipitó la marcha de los acontecimientos. En efecto, la madrugada del sábado 24 de abril de 1965, el entonces jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional, general Marcos Rivera Cuesta, recibió instrucciones del presidente Donald Reid Cabral, para que procediera a arrestar a un grupo de oficiales, del campamento 16 de agosto. De quienes el mandatario sospechaba que estaban involucrados en una conjura para derrocarlo. En horas de la mañana de ese mismo día, fueron arrestados y conducidos en calidad de prisioneros a la jefatura de Estado Mayor del Ejército Nacional los coroneles Hernando Ramírez, Álvarez Holguín, Lora Fernández entre otros. El general Rivera Cuesta los condujo sin sospechar que los tentáculos de la conspiración se extendían más allá de su propio despacho. En efecto, al percatarse de lo que estaba sucediendo, los oficiales superiores y subalternos comprometidos con la conjura que prestaban servicios en ese mismo lugar, entendieron que la hora de los grandes acontecimientos había llegado. Conducidos por el capitán Mario Peña Taveras, maniobraron con energía y decisión apresando al jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional y a todos sus acompañantes. A las 1:30 de la tarde del 24 de abril de 1965, José Francisco Peña Gómez, a través de la emisora Radio Comercial, anunciaba al país el inicio de una revuelta militar para deponer el gobierno de facto de Donald Reid Cabral. Media hora más tarde, oficiales rebeldes irrumpían en la radio-televisión dominicana para dar a conocer al pueblo los detalles y los propósitos de su movimiento. El espectáculo de la tarde del 24 de abril era impresionante. Camiones y otros vehículos del Ejército Nacional recorrían las calles de la ciudad de Santo Domingo vitoreando la Constitución de 1963 y demandando el regreso al poder del profesor Juan Bosch. Ese espectáculo sorprendió a casi todos los dirigentes y miembros de partidos políticos de izquierda quienes creían a ciencia cierta que todos los militares éramos iguales. Les tomó de sorpresa el hecho de que un recinto militar surgiera todo un movimiento para restablecer un orden constitucional. En horas de la tarde de ese mismo día, tuvieron lugar los primeros combates entre tropas sublevadas y contingentes de soldados leales al gobierno de facto. 3 pelotones rebeldes se enfrentaron por los alrededores de la radio-televisión dominicana a fuerzas combinadas de la policía y de infantería del Ejército Nacional. A esas 2 agrupaciones se les unió una unidad de blindados comandada por el coronel José de Jesús Morillo López. En las filas policiales se registró un número considerable de bajas. Ante la superioridad en número y en volumen de fuego de sus contrarios, los pelotones sublevados optaron por retirarse en dirección a los cuarteles de donde habían venido. La alegría de los primeros momentos se transformó en incertidumbre. Alrededor de las 8 de la noche del 24 de abril de 1965, el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó hizo su entrada al campamento 16 de agosto para incorporarse al bando rebelde. Un poco más tarde, arribaron al mismo lugar el general Antonio Imbert Barreras y el coronel Adriano Valdez Hilario, quienes trataban de evitar que los combates entre militares continuaran. La misma noche del 24 de abril, el presidente Donald Reid ofreció algunos detalles del alzamiento. A través de la televisora oficial dijo, que con la excepción de algunos oficiales y alistados del campamento 16 de agosto, nadie, absolutamente nadie, se había sumado a tan absurda aventura a tiempo en que prometía que la rebelión sería rápidamente aplastada.
El coronel Hernando Ramírez le respondió ordenando que efectivos rebeldes al mando del coronel Francisco Alberto Caamaño asaltaran la Intendencia General del Ejército y ocuparan la ciudad de Santo Domingo. La noche del 25 de abril de 1965, el presidente del gobierno de facto Donald Reid Cabral tuvo un despertar desagradable. Las emisoras de radio de la capital de la República, incluyendo la radio-televisora oficial, ya estaban en manos de las tropas rebeldes. Todas transmitían consignas alentando a la ciudadanía a la insubordinación. El gobernante de facto apenas contaba con unos que otros pelotones de soldados que le fueran leales. Los locales de los partidos políticos aliados al triunvirato habían sido incendiados. A pesar de las circunstancias en que se encontraba, Donald Reid todavía contaba con el apoyo de la aviación militar, aunque el jefe de esa unidad, el general Juan de los Santos Céspedes, le había confesado que no estaba en disposición de bombardear los campamentos ocupados por tropas rebeldes. Al presidente de facto no le quedaba otra alternativa que dimitir y así lo hizo. Alrededor de las 10 de la mañana del domingo, 25 de abril, tropas sublevadas del Ejército Nacional comandada por el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó ocuparon el Palacio Nacional. Un gran problema por resolver. La naturaleza del gobierno que habría de sustituir al triunvirato. Unos oficiales deseaban que fuera restaurada la Constitución de 1963. Juan Bosch fuese presidente. Mientras Juan Bosch regresara de su exilio, el presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Rafael Molina Ureña, actuara como presidente provisional. En relativo desacuerdo con ellos, otros grupos de altos oficiales planteaban que el gobierno depuesto del triunvirato fuera sustituido por una junta militar que durara 6 meses en el poder y que, una vez concluido dicho plazo, convocara a elecciones libres. El doctor Rafael Molina Ureña, sin tomar en cuenta el desacuerdo, asumió el cargo de presidente. Militares acantonados en la base aérea de San Isidro y en el Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, CEFA, desconocieron el gobierno provisional de Molina Ureña y anunciaron que al menos que no se accediera a abandonar la idea de colocar a Juan Bosch en el poder para darle paso a una junta militar, los aviones de San Isidro bombardearían el Palacio Nacional, y así fue. Alrededor de las 5 de la tarde del 25 de abril, aviones P-51 de la Fuerza Aérea Dominicana bombardearon el Palacio, sede del gobierno civil, y los campamentos 16 de agosto y 27 de febrero. La alegría de los primeros momentos se había transformado en incertidumbre. Alrededor de las 3 de la tarde del 26 de abril, unidades navales apostadas frente al malecón de Santo Domingo comenzaron a bombardear el Palacio Nacional. 2 corbetas y una fragata descargaban sus cañones contra una ciudad indefensa. Al atardecer de ese mismo día, todavía caían sobre ese edificio sede del gobierno y sobre los campamentos controlados por las tropas constitucionalistas bombas y proyectiles disparados desde barcos y aviones que parecían anunciar el principio del fin. Contraatacábamos con rabia y lágrimas en los ojos, empezando ya a sentir el peso de la duda y del remordimiento por haber conducido al país a la desgracia, a una lucha sin sentido, movida por el odio y el rencor.